El UBC quedó hecha trizas, pero en mi camión encontró dirección. Compás, así lo digo, porque todavía lo traigo grabado en la cabeza como si hubiera pasado ayer. Era casi mediodía y el sol rajaba la carretera Querétaro-Celaya. Ese tramo que todos los traileros conocemos por el calorón y los carros que vuelan, como si la vida les fuera en 5 minutos. El parabrisas ya estaba hirviendo, el olor a diésel me llenaba la nariz, y de pronto, en el retrovisor, vi algo que me obligó a bajar la velocidad. Una bicicleta amarilla tirada de lado y junto a ella, una morra sentada en la orilla, limpiándose la sangre de la rodilla con la misma blusa que traía puesta. Puse las intermitentes, frené el Freightliner rojo a la orilla y bajé entre las mentadas de otros conductores que pitaban desesperados detrás de mí. Ella levantó la cara cuando me acerqué y lo primero que sentí fue un golpe en el pecho. Ojos vidriosos, mirada perdida, como si todo el peso del mundo se le hubiera venido encima. Antes de que preguntara algo me soltó con voz quebrada. «¿Me puede llevar a cualquier parte, por favor? No tengo a quién llamar». Y aquí entre nos, compas, esa frase me sigue sonando en la cabeza hasta hoy. No sé si fue Dios o el destino, pero algo me dijo que ese día no iba a ser un viaje cualquiera. Díganme en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo me están escuchando? Porque quiero que se queden conmigo hasta el final de esta historia. La subí a la cabina y por un momento reinó un silencio raro, de esos que pesan más que 1000 palabras. Ella abrazaba el casco contra el pecho como si fuera lo único que le quedaba en la vida, y yo sentía el rechinido del embrague mezclado con el rugido del motor, intentando disimular la incomodidad. Afuera la carretera hervía, el asfalto parecía derretirse, y dentro del camión lo único que se escuchaba era su respiración agitada, como si trajera el miedo pegado en los pulmones. Yo prendí el radio en la Z de Celaya, esas rolas norteñas que normalmente acompañan mis viajes, pero ni con eso se soltó. Solo veía fijo por la ventana, como buscando respuestas en el horizonte. No aguanté más, y al pasar el entronque de Apaseo el Grande le solté. «¿Y qué rumbo llevas, muchacha?». Ella tardó en contestar, respiró hondo y sin verme dijo con voz cortada: «No es rumbo, es huida». Esas palabras me helaron el cuerpo. No era una viajera cualquiera, ni una simple ciclista descompuesta. Ahí entendí que lo que traía en mi camión no era solo una persona. Era una historia pesada y que de alguna forma me iba a cambiar el viaje entero. Me quedé callado unos segundos, con las manos sudando en el volante y el zumbido del motor llenando el vacío entre los dos. No quise presionar, pero la manera en que apretaba ese casco contra el pecho me decía que estaba cargando algo más pesado que una simple maleta. Finalmente, como quien se rinde, me dijo que había salido de León en la madrugada, pedaleando con lo poco que tenía. Sus palabras se atoraban en la garganta, como si cada una le doliera más que la anterior. Ya no podía más. Con él, con su manera de tratarme, con esa casa que dejó de ser hogar. Su voz temblaba, pero había un coraje escondido ahí. Contó que su pareja no solo había roto la bicicleta en un arranque de ira, sino también su confianza y su dignidad. Mientras hablaba, yo veía por el retrovisor cómo el sol se reflejaba en sus lágrimas, y me costaba trabajo tragar saliva. La carretera seguía recta, pero dentro de la cabina sentí que cada palabra nos estaba llevando a un camino más oscuro y profundo. Yo no sabía qué decirle. Como tráilero uno se acostumbra a escuchar de todo en la carretera, pero hay silencios que pesan más que la carga en el remolque. Ella me dijo que cada pedalazo que dio esa mañana fue como un grito de libertad, aunque le sangraran las piernas y el sol la estuviera partiendo. Al menos el dolor era mío, no de él, murmuró bajito, como si hablara consigo misma. Y yo pensé, ¿cuántas mujeres tienen que escapar de esa manera, sin un plan, sin rumbo, solo con el instinto de sobrevivir?
El tráfico nos envolvía, trailers rebasando, carros pitando, pero en la cabina todo era distinto, como si rodáramos en otro tiempo. Le ofrecí agua de la botella que siempre traigo en la guantera y cuando la tomó vi que sus manos temblaban. No era solo cansancio físico, había un miedo más profundo, ese que se te mete en los huesos. Y yo, con el volante firme, sentía que la carretera me estaba confiando algo que ni siquiera sabía cómo manejar. Después de un rato, ella me preguntó casi en susurro, «¿Usted siempre viaja solo?» Asentí con la cabeza sin quitar la vista del camino. Le conté que la soledad en la carretera se vuelve costumbre, que uno aprende a platicar con el motor, con el viento que se cuela por la ventana, hasta con las luces lejanas de otros camiones. Ella sonrió apenas, una sonrisa rota, y dijo, «Yo también aprendí a hablar sola, porque cuando intentaba hablar, con él, era como si no existiera». Esa frase me dio un nudo en la garganta. Había algo en su voz que no era solo tristeza, era la certeza de haber sido invisible en su propia vida. El camino hacia Celaya se abría recto frente a nosotros, con campos secos a los lados y ese olor a tierra caliente mezclado con diésel que solo entiende quien anda por estas rutas. Yo la miraba de reojo. Tenía la mirada clavada en la ventana, pero cada tanto apretaba el casco con tanta fuerza que pensé que lo iba a romper. En ese gesto había una mezcla rara de miedo y resistencia, y yo, sin conocerla, sentía como si mi cabina se hubiera convertido en un refugio improvisado, aunque fuera solo por unas horas. Cuando pasamos el letrero que marcaba los kilómetros rumbo a Celaya, me animé a preguntarle su nombre. Ella tardó en contestar, como si dudara en entregarlo, y al final dijo, «Me llamo Mariana». Lo dijo bajito, casi como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. Ese simple detalle me dejó claro que no solo estaba huyendo de un lugar, estaba huyendo de un hombre que todavía le respiraba en la nuca, aunque no estuviera ahí. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y tuve que apretar más fuerte el volante. Mariana me contó, a pedazos, cómo había intentado salir de esa relación varias veces. Siempre volvía, porque me convencía de que sin él no iba a poder sola, dijo con la mirada perdida en el horizonte. Yo la escuchaba en silencio, y al mismo tiempo recordaba a mi hermana menor, que años atrás vivió algo parecido, y me cayó el 20. Tal vez Dios la puso en mi camino para que yo no siguiera de largo, para que frenara y le ofreciera un pedazo de carretera donde pudiera respirar sin miedo. El calor dentro de la cabina era sofocante, pero lo que más me apretaba el pecho no era la temperatura, sino el peso de sus palabras. Cada vez que hablaba, Mariana bajaba la voz como si alguien pudiera escucharla desde afuera, como si las paredes del camión no fueran suficientes para protegerla. Yo trataba de darle confianza, contándole anécdotas simples de la vida en carretera, de los tacos de carnitas en San Juan del Río, de los cafés aguados en los Oxxo de madrugada, de los paisajes que uno ve y nunca olvida. Quería que supiera que, al menos por ese rato, no estaba sola. Pero entonces, sin que yo lo esperara, me soltó. Él me dijo que si me iba a encontrar. Sentí un escalofrío inmediato, como si esas palabras hubieran helado la cabina entera. La miré de reojo y vi que sus manos no dejaban de temblar, aferradas al casco como a un salvavidas. Y mientras ella decía eso, noté en el retrovisor que un carro negro nos seguía a lo lejos, sin prisa pero constante, como una sombra que no quería despegarse de nosotros. No quise decir nada al principio, pensé que tal vez era mi imaginación, pero el coche seguía apareciendo cada vez que miraba el retrovisor. Era un sedán oscuro, de esos comunes, pero había algo en la manera en que mantenía la distancia lo que me incomodaba. Mariana notó mi mirada fija en el espejo y bajó la cabeza como si hubiera entendido sin que yo dijera palabra.
El silencio se hizo más pesado que nunca, apenas roto por el rugido del motor y el golpeteo del viento contra la cabina. Apreté un poco más el acelerador al pasar por un tramo de tráilers estacionados, pero el carro seguía ahí, ni muy cerca ni muy lejos, siempre en el mismo punto. Mariana murmuró casi sin voz. Le dije que no podía más, que no quería vivir con miedo, pero él no entiende. Y en ese momento me cayó un sudor frío, porque entendí que no se trataba solo de huir de un recuerdo. Tal vez ese hombre realmente podía estar siguiéndola, ahí mismo, en esa carretera que tantas veces recorrí tranquilo y que de pronto se sentía como una trampa. Tragué saliva y traté de mantener la calma, porque sabía que si yo me ponía nervioso, ella iba a sentirlo el doble. Bajé el volumen del radio y le dije con voz firme: «Tranquila, aquí nadie te va a tocar». Ella me miró, por primera vez directo a los ojos, y vi ese brillo de miedo mezclado con un poco de esperanza. Era como si quisiera creerme, pero no pudiera confiar del todo en nadie todavía. Afuera, el sol seguía golpeando duro, pero dentro del camión corría un frío extraño, como si la tensión hubiera cambiado la temperatura del aire. Decidí salirme de la ruta principal en el entronque hacia a paseo, fingiendo que era parte de mi trayecto normal. El carro negro dudó un instante en la recta, y ese segundo se me hizo eterno. Mariana apretaba el casco como si de verdad su vida dependiera de eso. Cuando por fin lo vi desaparecer en el espejo, solté un respiro que no sabía que estaba aguantando. Ella también exhaló fuerte, casi como un sollozo, y en ese momento entendí que aquel viaje ya no era solo mío ni suyo. La carretera nos había puesto a prueba a los dos. Después de ese respiro, la cabina quedó en un silencio distinto, más suave, como si ambos supiéramos que habíamos dejado algo pesado atrás. Mariana apoyó la frente contra el vidrio y sin mirarme dijo: «No sé por qué me subí a su camión, tal vez porque necesitaba sentir que alguien, aunque fuera un desconocido, me veía de verdad». Esa confesión me golpeó fuerte. Yo seguía con las manos en el volante, pero sentí como si me hubieran puesto un espejo enfrente. ¿Cuántas veces yo mismo, en mis horas solitarias de carretera, no había deseado lo mismo? Que alguien me viera, que alguien me escuchara. Le conté que la soledad del trailero también pesa, que a veces las luces de los pueblos al pasar son la única compañía. Ella volteó hacia mí y me dijo algo que se me quedó grabado. «Al menos a usted la carretera lo escucha. A mí en mi casa ni eso me daban». Me quedé sin palabras. No era solo un lamento, era una verdad cruda, de esas que se clavan y no te sueltan. Y mientras la escuchaba, me di cuenta de que mi carga esa mañana no era el maíz del remolque. Era ella, con todo su dolor y esa necesidad tan simple de ser escuchada. En un momento me pidió agua otra vez, y mientras bebía, la vi cerrar los ojos, como si por fin pudiera descansar un poco. El sonido del motor, que para mí es rutina, parecía arrullarla. Pero de repente, sin abrir los ojos, me dijo: «Si supiera cuántas veces pedí que alguien me sacara de ahí, aunque fuera por unas horas». Su voz se quebró, y tuve que apretar la mandíbula para no dejar que la emoción me ganara. Uno cree que la carretera lo endurece, que nada lo sorprende, pero hay confesiones que se sienten como golpes en el estómago. Le conté de mi hermana menor, que también tuvo que salir huyendo de una relación parecida, y cómo encontró en otra ciudad la oportunidad de empezar de cero. No lo hice para darle consejos, sino para mostrarle que sí se puede salir del hoyo. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no eran solo de tristeza. Era como si en mis palabras hubiera encontrado un poquito de aire, una chispa de posibilidad. Y yo pensé, quizá mi papel en ese tramo de la vida de Mariana no era más que eso,
recordarle que todavía había camino por delante. El paisaje empezó a cambiar, los campos de sorgo se extendían hasta donde alcanzaba la vista y el olor a tierra caliente se mezclaba con el humo de los camiones que pasaban. Mariana miraba todo en silencio y de pronto sonrió apenas, como si ese horizonte abierto le recordara que todavía había mundo más allá de las paredes que la habían tenido encerrada. Yo aproveché y le dije, ¿ves? La carretera no se acaba, siempre hay un tramo más. Ella acarició el casco con la punta de los dedos y me respondió bajito, ojalá mi vida fuera así, siempre con un pedazo más de camino. Esa frase me sacudió, porque entendí que lo que para mí era rutina, para ella significaba libertad. Decidí parar en un Pemex antes de entrar a Celaya. Compré 2 cafés, de esos que saben más a agua quemada que a café, pero que en la carretera saben a gloria. Se lo ofrecí y me dijo, hace años que nadie me invita ni un café. Se rió nerviosa, y yo también, porque no supe qué contestar. El silencio después fue distinto, más ligero. Ahí me cayó el 20. A veces no hace falta un discurso, ni dinero, ni promesas. Basta un gesto sencillo para recordarle a alguien que todavía vale. De vuelta al volante, Mariana parecía más tranquila, aunque seguía abrazando ese casco como si fuera un tesoro. Yo le pregunté qué pensaba hacer en Celaya, y ella contestó que no lo sabía, que quizá buscaría una pensión barata o se quedaría cerca de la central de autobuses. No había plan, no había destino fijo. Solo necesito un lugar donde no me busque, dijo, y esas palabras se me quedaron clavadas. La carretera seguía rodando bajo nosotros, pero dentro de mí sentía que estaba llevando mucho más que una pasajera improvisada. Mientras avanzábamos, pensé en todas las veces que yo mismo había sentido que mi vida no tenía dirección, que solo seguía manejando porque no había de otra, y me sorprendió darme cuenta de que ella, con todo su dolor, me estaba recordando lo mismo que yo trataba de decirle, que siempre hay un tramo nuevo de camino. Fue ahí cuando entendí que no se trataba de filosofar ni de darle consejos bonitos. Lo importante era que, aunque su bicicleta estuviera hecha trizas, todavía tenía fuerza para subirse y seguir, aunque ahora fuera en la cabina de un camión. A unos kilómetros de Celaya, Mariana no pudo contener más las lágrimas. Tapaba el rostro con una mano mientras repetía entre sollozos. Me quedé sin nada. Hasta mi bici se rompió. El ruido del motor seguía parejo, pero en ese momento todo lo demás desapareció. Paré el camión en la orilla, justo frente a un campo abierto donde el viento levantaba polvo rojo, y me quedé viéndola. Sus lágrimas no eran solo de tristeza, eran de agotamiento, como si hubiera estado cargando un peso imposible por demasiado tiempo. Me giré hacia ella y le hablé con toda la firmeza que pude. Escucha, morra, la bici se puede arreglar, se puede comprar otra, pero el rumbo, ese lo traes aquí adentro. Y me señalé el pecho. Ella me miró sorprendida, con los ojos llenos de agua, como si esas palabras le hubieran pegado más fuerte que cualquier grito. En ese instante entendí algo. La bicicleta rota era solo un espejo de lo que sentía por dentro. Y mi camión, aunque fuera por unas horas, se había convertido en el refugio donde podía empezar a creer que todavía quedaban caminos por recorrer. Nos quedamos un buen rato ahí, sin prisa, escuchando solo el viento golpear las láminas del remolque y el tic-tic del motor enfriándose. Mariana respiraba profundo, como si intentara llenarse de todo ese aire libre que tanto le había faltado. Con las manos temblorosas, dejó el casco a un lado por primera vez y se quedó mirando el campo abierto. Hace mucho que no veía el horizonte sin miedo, murmuró. Y esas palabras me dieron un golpe en el pecho. Sentí que ese simple gesto, soltar el casco, era más simbólico que cualquier promesa. Era como dejar un pedazo de miedo en el camino. Yo no sabía qué más hacer que acompañarla en silencio,
porque entendí que a veces el mejor apoyo es no llenar los vacíos con palabras, sino con presencia. La carretera frente a nosotros parecía interminable, y de pronto pensé que ese tramo, con el sol cayendo a plomo, iba a quedar grabado en mí para siempre. La vi cerrar los ojos, dejar que las lágrimas corrieran libres y luego abrirlos con un brillo distinto. No era alegría todavía, pero sí un inicio, como cuando uno arranca el motor después de una larga parada. Volvimos a la carretera y el ambiente en la cabina era distinto. Mariana seguía seria, pero ya no tenía esa mirada de alguien atrapado. Me pidió que la dejara cerca de la central de autobuses en Celaya, porque ahí pensaba quedarse unos días en una pensión barata. Mientras avanzábamos, me contó que no sabía qué venía después, que todo lo que tenía era ese pequeño respiro que la carretera le había dado. Yo le respondí que a veces basta con eso, con un respiro, para agarrar fuerza y volver a intentarlo. Cuando entramos a la ciudad, el ruido de los claxon, los semáforos y el caos del tráfico parecían traerla de vuelta a la realidad. Frené frente a una pensión sencilla, paredes color crema, casi escondida entre tiendas y fonditas. Mariana bajó despacio, abrazando su casco de nuevo, pero antes de cerrar la puerta, me miró directo a los ojos y dijo con la voz más firme que le había escuchado en todo el viaje: «Gracias. Usted no me llevó en su camión. Me llevó de regreso a mí misma». Me quedé estacionado unos segundos, viendo cómo se alejaba hacia la entrada de la pensión. La gente pasaba a su alrededor sin prestarle atención, como si fuera una más entre tantos, pero yo sabía que llevaba encima una historia que nadie podía imaginar. Encendí el motor y el rugido llenó otra vez la cabina vacía, y fue en ese vacío cuando sentí el verdadero peso de lo vivido. No había transportado solo sorgo en mi remolque, había llevado un pedazo de vida ajena, frágil y rota, que la carretera me había puesto en las manos. Mientras salía de Celaya rumbo a la autopista de regreso, las luces del atardecer teñían el parabrisas de naranja. Pensaba en sus palabras: me llevó de regreso a mí misma, y entendí que a veces la vida te da encargos invisibles, cargas que no aparecen en la factura ni pesan en la báscula, pero que marcan más que cualquier tonelada. Esa tarde comprendí que mi camión no solo sirve para mover mercancía, también puede ser refugio, testigo y dirección para alguien que lo necesita. El camino de regreso se sintió distinto. El rugido del motor, que tantas veces me había parecido monótono, ahora sonaba como un recordatorio. Cada kilómetro recorrido puede ser la diferencia en la vida de alguien. Miré por el espejo y me quedé pensando en aquella bicicleta hecha pedazos, tirada en el acostamiento. No era solo un cuadro doblado y llantas reventadas. Era un símbolo de lo que ella había vivido. Y sin embargo, también me di cuenta de que así como una bici puede repararse, también el corazón encuentra forma de volver a rodar. Al pasar frente a una pequeña capillita al borde de la carretera, con una veladora encendida titilando contra el viento, hice la señal de la cruz. No sé si fue por costumbre o por necesidad, pero agradecí en silencio por haberme detenido aquel día. Pensé, Dios manda señales en formas raras, y a veces lo único que nos toca es frenar y escuchar. Y entendí que mi encuentro con Mariana no fue casualidad. Fue un recordatorio de que todos, en algún momento, necesitamos un pedazo de carretera para reencontrarnos. Cuando la noche cayó sobre la carretera, me quedé solo con mis pensamientos y el reflejo de las luces largas en el asfalto. Sentí un alivio extraño, como si en ese tramo no solo hubiera ayudado a Mariana, sino también a mí mismo, porque uno cree que solo lleva carga, pero a veces transporta silencios, lágrimas y hasta un pedazo de esperanza. Esa bicicleta hecha trizas quedó atrás, pero lo que aprendí ese día me acompaña hasta ahora. Todos podemos perder el rumbo,
pero siempre habrá un camino nuevo esperándonos. Y a ti que llegaste hasta aquí escuchando mi historia, de corazón te lo digo, gracias. Este canal apenas comienza y cada comentario suyo es como una parada en el camino donde nos encontramos todos. Cuéntame, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Eso nos da fuerza para seguir compartiendo relatos así. Si puedes, deja tu like, suscríbete y comparte este video con alguien en quien confíes. Y si sientes en tu corazón apoyar más, aquí abajo está el botón de gracias. Que Dios te bendiga siempre, compa. Y recuerda, en esta carretera ninguno de nosotros va solo.